Amigos, bienvenidos a un nuevo video de su canal Black Deer Tactical Gear. El día de hoy nos complace con su presencia un gran amigo, Yolol, de un canal llamado 350 FPS. Él es un gran airsofter de México, de ahí del estado de Jalisco, y pues es un apasionado de las réplicas, ¿sí? De las réplicas de armas. Ya hablamos en este canal acerca del airsoft. Muchos de ustedes me contactaron, me pidieron que hiciera una colaboración con él, con Yolol, y pues bueno, aquí estamos dándoles gusto a ustedes y sobre todo pues aprendiendo, porque como les dije en el primer video de Airsoft, es un deporte que a nosotros los militares y policías nos serviría de muchísimo, nos daría mucha memoria muscular, mucho liderazgo y mucho control en el trabajo de equipo. Y pues bueno, aquí lo tenemos. Yolol, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Blackbeard. Muchas gracias por la invitación. Ahora sí que todo de maravilla de este lado del país. Y pues bien, como dices, el Airsoft es un pasatiempo bastante emocionante. Lo más notorio de este pasatiempo son las réplicas y yo creo que es la parte que primero atrapa a todo el mundo. Te platico un poquito de mí. Yo empecé a practicar este pasatiempo alrededor del 2009. Comencé con mis amigos de la secundaria, pero en ese tiempo, es decir, mis amigos que todavía veo desde la secundaria, en ese tiempo no, la escena local no era tan grande. Entonces, jugábamos una vez al mes, de repente era un poco difícil, porque a veces no podíamos, el día que habíamos dicho algo salía y se posponía. Total que me puse a buscar otras opciones en la ciudad porque yo quería jugar más seguido y me encontré con este club que se llamaba ETAC. A ver, sí que fue una de las semillas del Airsoft en Guadalajara. Ha sido muy trascendental en la historia del Airsoft de aquí, local. Y de ahí para el Real, básicamente me puse las pilas en el club, muy activo, empecé como webmaster, eventualmente llegué al consejo. En el camino también he organizado algunos eventos o big games, como les llamamos en este contexto, en el contexto de Airsoft. Estos big games son padres porque normalmente juntas a personas de todo el país y esto es algo muy interesante porque hace fuerte el pasatiempo. Finalmente, sigue siendo un pasatiempo relativamente chico, pero con una comunidad muy activa, muy comprometida. Y en el camino fue cuando inicié mi canal de YouTube y me da mucho gusto decir que ha ayudado a muchas personas a iniciar a jugar Airsoft. Eso se me hace padre. Finalmente es el propósito del canal, dar la información para que la gente pueda tomar la mejor decisión posible. Además, me comentabas previo a la entrevista que te gusta que tus seguidores salgan afuera, que incitas a que las personas no se queden dentro de casa. Además, en tu canal no solo hablas de airsoft, hablas de campismo, hablas de técnicas de acampada o de bushcraft. ¿Qué nos puedes decir a qué más podemos encontrar en tu canal? Exactamente. En mi canal vas a encontrar contenido de Airsoft, de campismo y de senderismo. La intención del canal es inspirar a las personas a encontrar su aventura épica. Eh, a través de una buena historia, la idea es enseñarte cosas útiles. Como bien decías, me gusta invitar a la gente a viajar más que nada porque creo que todas estas relaciones que se crean en los viajes, es decir, cuando un equipo visita a otro equipo, aprende, además de que conoce nuevos amigos, también aprende formas distintas de jugar Airsoft. Algo padre del Airsoft es que no hay como un reglamento, salvo ciertas reglas muy específicas, es bastante libre. Entonces vas a encontrar detallitos distintos a cómo se juega en el norte del país, al centro, al sudeste, y eso de alguna manera enriquece el pasatiempo y la comunidad. Uh, Punto muy importante. Algo padre del Airsoft es que también es una buena razón para aprender cosas que realmente no tendrías otra razón para aprender. Bien comentabas ahorita acerca del bushcraft y todo esto. Yo aprendí a hacer tarping, que es acampar con lonas.
gracias a este pasatiempo. Llegó hace algunos años, vino una empresa americana a hacer algo que se llama MilSims. Ya existía el MilSim en México y ya se habían hecho varios eventos de este tipo, pero este en particular trajo una manera muy específica de cómo hacerlo. Básicamente son 40 horas de simulación. El evento dura 40 horas continuas, no hay una pausa en ningún momento. Pues durante esas 40 horas, tú estás simulando un despliegue. Entonces, tú tienes que ser autosuficiente durante ese tiempo, básicamente en una mochila grande, una mochila de porteo, o rucksack, como lo llaman ellos. Cargas todo lo que necesitas para estar bien durante esas 40 horas. Tu abrigo, tu refugio, provisiones, obviamente todo lo que necesitas para que tu réplica funcione, baterías, etcétera, etcétera. Las BBs, que así se llama la munición que utilizamos en el Airsoft, esas te las proveen a través de una cadena de suministros, que es un componente muy interesante en un MilSim. Finalmente, lo importante es que durante esas 40 horas tienes que dormir, pero no levantas una casa de campaña, es decir, no levantas un campamento como un campista común lo haría. Aquí fue la razón para aprender a hacer tarping, que es una manera muy, muy eficiente de llevar tu refugio y también de alguna manera suficientemente discreta, porque durante toda esta simulación tú estás en un terreno grande. El primer evento de esta compañía cuando estuve aquí en Guadalajara, en Jalisco, fue en un terreno de 300 hectáreas. Cuando inicia la simulación, tú no tienes idea de la composición de la fuerza de oposición, ni siquiera de dónde está. Entonces tú vas haciendo, hay una estrategia y esa estrategia se sigue. Entonces, básicamente vas barriendo el terreno, vas dividido en 4 compañías. Cada compañía tiene una zona de responsabilidad y cada compañía establece su... aquí le llaman patrol base, el término en español supongo que sería base, lo equivalente o lo esperado. Base de patrullas. Base de patrullas, entonces ahí es donde tú te estableces, pero tiene que ser discreta, ¿no? Finalmente no puedes dar tu posición así tan fácilmente. Y bueno, en esencia esa fue la razón para aprender de tarping, que es un tema bastante interesante porque ese tema te lleva a otros temas. Cabullería, que es algo exageradamente útil. También un poquito de preparación en el sentido en que como necesitas viajar ligero y tú mismo te procuras tus provisiones, también aprendí un poquito de algo que se llama cold soaking, básicamente rehidratar tu propia comida. Hay muchas maneras de hacerlo. Yo me puse a investigar. Me encanta leer, me encanta aprender y también me gusta compartir ese conocimiento, pero me encontré con que hay muchas maneras de hacerlo. Lo más simple, ahora sí que es agarrar la situación a billetazos, ¿no? Buscas en Amazon y te compras un MRE. Sí, por supuesto que funciona, tienes todas las calorías que necesitas, pero pues también es un billete pensando en que son alrededor de 6 alimentos los que tienes que hacer durante esas 40 horas. Entonces me puse a investigar un poquito más del tema y me encontré que lo puedes hacer de manera casera y no me lo saqué de la manga. Estuve investigando, platiqué con una amiga que es nutrióloga y diseñé mi propio, vamos a decir, no lo voy a llamar MRE, pero mis propias provisiones, y en una bolsa como de estas dimensiones, probablemente y muy ligera, no sabría decirte el peso, armé mis provisiones para las 40 horas y lo que se me hizo muy padre es que fue bastante económico y es lo que te decía, el Airsoft es un buen pretexto para aprender de temas que a lo mejor no sería tan fácil decir, es que quiero aprender de tal tema, ¿no? Ajá, claro. Sí, sí, me imagino. Pues de lo que nos habla Yolol, pues es de la MilSim. Nosotros los militares generalmente en el transcurso de un año, pues dependiendo la unidad donde te encuentres, pues va a haber ejercicios que se llaman de diferente manera, ejercicios de despliegue, ejercicios de maniobras, etcétera. En esos ejercicios nosotros simulamos que vamos a una misión a combatir en contra de ya sea de un ejército enemigo o de un grupo de guerrilla, de guerra irregular, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que uno es un ejército bien establecido y pues la guerrilla son grupos rebeldes. Dentro de esos ejercicios, pues
hacemos como lo que ustedes hacen, acampamos, seguimos avanzando, lectura de cartas, supervivencia, orientación, ya sea por medio de brújula o por medio del sol. Camuflaje es muy importante, el no ser visto, cómo avanzar en grupos, cómo avanzar en binomios, etcétera. Me imagino que es exactamente lo que ustedes hacen en la Milsim, pero además he visto, no sé a profundidad, que muchas veces ustedes eligen un tema histórico, por ejemplo, la Primera o Segunda Guerra Mundial. Algunas veces he visto que se disfrazan de conflictos actuales, por ejemplo, lo que se está viviendo ahorita en Afganistán. No sé si fue un video mexicano o un video de Estados Unidos donde vi a un grupo de muchachos vestidos de talibanes y otros como el ejército de Estados Unidos. ¿Ustedes eligen previamente una fecha o algún evento? Sí, de hecho, y fíjate qué bueno que tocas este tema. Hay, enfocándonos directos al Milsim, también comenté hace rato que existen los Big Games y sí son juegos más producidos, pero esos en particular no se basan en la inmersión, no es una simulación, son más, ahora sí que si lleváramos esto al mundo de los videojuegos, sería algo un poquito más arcade, los Big Games. Hablando de los Milsims, de las simulaciones, uno de los componentes importantes de este tipo de eventos es la inmersión. Ahí, en esos eventos, es cuando tienes reglas acerca de lo que vas a llevar, de los patrones, de los camos, decimos nosotros. En algunas, y aquí viene lo importante, vas a tener dos facciones en oposición. Lo común es que un grupo sea la OTAN, creo que eso es lo que más he visto. Entonces, tienes uniformes que utiliza la OTAN, por lo general es multicam, pero dependiendo de las reglas del evento, podrías tener otros tipos de camos, no sé, a lo mejor Flectarn, que aunque no es muy común en México, existe. Y ya para no perdernos en ese detalle, la fuerza de oposición, y aquí viene lo interesante, en mi experiencia en Milsims mexicanos, se empezó mucho a emular equipaciones de talibanes, ¿no? Desconozco los nombres de las prendas, algunos de mis amigos las han mencionado, pero no me las he aprendido. Y sí, la verdad es que te da un componente extra, porque también una de las cosas que te piden en un Milsim, te sugieren, no es obligatorio, es que trates de interpretar tu rol, ¿no? Entonces vas a escuchar gritos de, no sé, Alú Akbar o a lo mejor un grito en inglés, cosas que ayudan a la inmersión. Y más recientemente, cuando vino Milsim West, que es la compañía americana que te mencionaba hace un rato, ellos emulan, o bueno, la fuerza de oposición son los rusos. Entonces es cuando empezamos a ver, es cuando por lo menos yo empecé a ver más gente utilizando camos rusos o BDUs rusos. Sí había algunos en Guadalajara, no digo que no hubiera rusófilos antes, pero a partir de ese año es cuando yo empecé a ver más gente con camos con Digiflora, con Gorkas, gente que inclusive para senderear, algún amigo en alguna ocasión me prestó su Plash Palatka, que es lo que ellos utilizan como última capa, la capa impermeable. Es un diseño muy interesante, muy eficiente. Cuando a mí me lo prestó fue una vez que yo fui a acampar en temporada de lluvias allá al Nevado de Colima y me acuerdo que estaba lloviendo, había 4 grados de temperatura. Yo traía 2 capas, básicamente una camiseta de secado rápida y encima de mi Plash Palatka y estaba a gustísimo. Es bastante interesante. Ah, qué bien. También me comentabas que para participar, ya sea del lado de la OTAN o de la oposición que puede simular cualquier ejército, tú debes de cumplir con ciertos requisitos. Uno de los primeros, pues, es el uniforme, ¿no? Que vaya acorde, ya sea a todos los ejércitos que colaboran con la OTAN o bien con el opositor, pero también el armamento, ¿no? Debe de ser similar. Exactamente, sí. Hay réplicas que, por ejemplo, si tú estás simulando a una facción rusa, no podrías no podrías llevar una variante de M4, viceversa, ¿no? Alguien de la OTAN llevar una réplica de AK-47 no tendría tanto sentido. Depende mucho del evento y qué tan flexibles sean los organizadores, pero para hablar de un ejemplo en específico,
Milsim West en su tax op define qué réplicas pueden utilizar la RUSFOR, la fuerza de oposición rusa, y qué réplicas pueden utilizar la fuerza regular, la de la OTAN. Si tú quisieras llevar algo en específico, vamos a decir una G-36, ahí las reglas te pedirían que juntaras un squad completo de gente emulando alguna unidad de la OTAN que utilice G-36, por ejemplo, los alemanes o por ejemplo los españoles. Pero ahí ya tendrías que ver qué camo utilizan ellos. Básicamente, todo el squad tendría que tener cosas que utilizan alguno de esos países para tú poder llevar tu G-36 o no, para que ellos puedan utilizar G-36. Lo más fácil es variante de M4 y con eso ya le hiciste. Sí, muy bien. ¿Cuáles son las MILSIM más famosas que se dan en México y cuántas veces al año hay una MILSIM? ¿O es irregular el tiempo en que se dan? Mira, 2020 vino a rompernos todo el esquema. Pero vamos hablando como si 2020 no hubiera existido. Milsim West te digo que realmente ellos llegaron en 2018 y estaban probando las aguas, hicieron un evento, les fue muy bien y estaban viendo de incrementar los Milsims a 2 veces, sus eventos a 2 veces por año. En Estados Unidos es en promedio cada 6 semanas tienen un evento, en promedio. Pero no es la única compañía que hace eso. Hay el resto de los MILSIMs que se organizan en México normalmente corren a cuenta o a cargo de los clubs de Airsoft en México, que es como estamos organizados la comunidad. A diferencia de Estados Unidos, en Estados Unidos más bien son jugadores individuales. En México nos agrupamos, les llamamos equipos o clubes. Algunos de ellos están formalmente conformados, es decir, tienen un acta y están registrados ante notarios, y otros simplemente somos amigos jugando, ¿no? Los eventos normalmente los hacen los clubes de Airsoft o estos grupos de Airsoft. Los equipos que se decantan más por el estilo MILSIM son los que organizan estos MILSIMs y tienen una frecuencia variable, pero en general podrías contar con que por lo menos una vez cada 6 meses habría un MILSIM en algún lugar de la República. Y como comentaba, son eventos abiertos, son eventos para que vaya toda la comunidad. Entonces, si te pones las pilas, puedes participar en ellos. De los que recuerdo, así, no sé qué tan famosos eran en la comunidad, pero que recuerdo que tienen consistencia y que tienen un buen nivel, son los que organiza el Club de Airsoft de Querétaro. En específico, Operation Rampant Wolf, que se ha hecho 3 ediciones, y Operación Gothic Serpent, que esa me parece que son 2 ediciones, y tienen otra más que ahorita no recuerdo el nombre. Son las que se me vienen ahorita a la mente. Estoy seguro que se me están olvidando algunas, pero aquí hay un punto bastante interesante. Milsim West obviamente va a emular algo parecido a la organización que tienen en Estados Unidos, en específico el US Army. Pero cuando son MILSIMs mexicanos, tienden a utilizar más la organización del ejército mexicano, y eso es algo bastante interesante porque no son, por ejemplo, cuando yo digo pelotón, no es lo mismo un pelotón, un platoon en el US Army que un pelotón en el ejército mexicano. Eso podría causarle a la gente ruido. Algo muy importante que hay que mencionar, la mayor parte del conocimiento que tenemos los Airsofters viene de películas o de programas de televisión o de videojuegos. Así que de vez en cuando vamos a decir cosas un poquito fuera de la realidad, exactamente, fuera de lo real. Pero bueno, creo yo que el que ha hecho mejor esfuerzo para hacer MILSIMs es el Club de Airsoft de Querétaro. Hay otros más que también son muy loables. Hay un canal de Airsoft que se llama Reno Mr. Death, es un buen amigo mío. Él desde hace varios años se decanta por el estilo MILSIM y también ha hecho sus eventos tipo MILSIM, un poquito más reducidos, no a gran escala, pero el nivel de inmersión es muy bueno y usualmente son muy retadores físicamente hablando. Qué bien.
Me comentabas que la mayoría de las MILSIM tienen, digamos, en sus dirigentes asesoría de militares o exmilitares. ¿Es así en todas o no, no siempre tienen una asesoría de alguien que ahí está en situaciones reales? No siempre es así. La verdad, cuando son así, cuando son organizados por clubes, no me ha tocado ver que haya un militar asesorando directamente. Son los de Milsim West, donde sí hay presencia de alguien que es miembro, que fue miembro de las Fuerzas Armadas, de cualquier branch del, de- del Departamento de Defensa, ¿no? De las Fuerzas Armadas gringas, Fuerzas Armadas americanas. De hecho, eso también es algo bastante interesante porque a final de cuentas somos un montón de civiles jugando a las guerritas, ¿no? No puedes exigir que haya un nivel de coordinación o de preparación tan fuerte como para que algo fluya, para que algo de esa escala fluya también. Poniendo, por ejemplo, el último Milsim West que hubo fue en Mazatlán y fuimos alrededor de 250 personas. Del lado de la OTAN había, me parece que 4 compañías. Entonces, coordinar a esa cantidad de personas, un civil sin experiencia que probablemente tenga un cierto nivel de liderazgo, es difícil. Allí es donde los cadre realmente, y es así como se le llama al rol que cumplen estas personas, es ahí donde ese rol brilla, porque estas personas pues, ya saben cómo hacer comunicaciones, cómo hacer movimientos a gran escala, qué esperar de qué situaciones. Y también muy importante, hay una cierta coordinación entre facciones. Nosotros como jugadores tenemos todo el nivel de inmersión, nosotros no vemos lo que hay tras bambalinas, pero obviamente los organizadores sí, para que las cosas fluyan como se tiene pensado. Y al final de cuentas, es padre porque de alguna manera te toca conocer gente que tiene experiencias que nosotros como civiles pues nada más vemos en las películas, ¿no? O sea, llegas a platicar con ellos porque finalmente son 40 horas y durante las 40 horas no estás, ahora sí que no estás disparando las 40 horas, ¿no? Hay ocasiones en tu simulación que pues te toca cuidar una colina y son las 3 de la mañana y tienes que estar ahí con el ojo pelón y atendiendo, ¿no? Porque a lo mejor por esa colina viene la fuerza de oposición y si tú te quedas dormido van a barrer el resto de tu platón. Es una experiencia padre. Qué interesante. Dices que ahí tienes algunas cosas que te gustaría mostrarnos acerca de tu gear, del equipo que utilizas, a ver si eres tan amable de mostrarnos. Claro que sí. Vamos empezando con lo más notorio. Tengo 4 réplicas aquí a la mano. Empezamos con una con una variante de M4. Te comentaba, normalmente la gente es lo primero que ve, las réplicas. Este modelo de réplica, bueno, en general, las variantes de M4 yo creo que es lo que más vas a encontrar en el mercado. Este es el cargador que utilizamos, este es de metal. Hay cargadores de polímero. Esta ya la tengo personalizada, de Airsoft Integral, es otro youtuber mexicano, da este servicio de personalizar. Tiene esta, ahora sí que de fábrica es totalmente negra. Esta tiene ciertos marcajes que tienen alguna relevancia o de alguna manera se refieren a mi canal. Aquí está el logo de mi canal y otros detalles. Cuando tú compras tu réplica, normalmente cuando mucho viene con tu mira de acero y hay otros detalles que tú le compras. Por ejemplo, esto es una mira de adquisición rápida. Esta es una cámara, finalmente este es para los videos que yo hago. Y pues bueno, distintos tipos de cargadores. Eso es una M4. Déjame ahora. Y ahora voy a mostrar, ahora sí que la contraparte de las M4. Permítame un momento. Claro, ok. Esa es una réplica de un AK-47. Correcto. También está ligeramente personalizado. Ahora sí que detalles, ¿no? El logo del canal, un hashtag que utilizamos que utilizan los Russian Russians, que es una agrupación de airsofters, tipo como una fraternidad. No se puede apreciar, pero
esta réplica debe pesar alrededor de unos 5 kilos. Es algo interesante porque también, dependiendo mucho del tipo de réplica, de la gama de réplica, es qué tanto emula o qué tan parecida es a la verdadera. Entonces, algunas de gama baja son muy ligeras, es puro plástico, se ven muy distinguibles. Conforme va subiendo en la escala, se vuelven más pesadas y tienen detalles. De hecho, una cosa importante, si tú, si tú quisieras tomar la imagen de una HK USP y hacerla, legalmente estaría rompiendo el copyright. El diseño le pertenece a Heckler & Koch. Entonces, hay compañías de Airsoft que se dedican a gestionar estas licencias y bajo licencias se producen las réplicas. Entonces, por ejemplo, esta es una HK USP, es idéntica, los marcajes son idénticos a la que encontrarías en una verdadera, pero no es piratería. Esto se produce con licencia de Heckler & Koch, Claro. Lo cual es algo bastante interesante. En un inicio en el Airsoft sí existía mucha piratería, pero eventualmente las compañías dueños de las licencias empezaron a tomar acciones legales. Entonces los fabricantes pues se pusieron las pilas y lo hicieron de la manera correcta. Ya te mostré dos réplicas, una AK-47, una variante de M4. Déjame te muestro una réplica de revólver. Ok. Esta réplica es una... De hecho, esta, para quien ha practicado Airgun, a lo mejor la confunde con una de ese tipo. Esta es para Airsoft, ahora sí que es la hermanita. Ahorita no recuerdo el nombre de la otra, pero esta se llama Hater. La hace Elite Force. Elite Force es parte de... Es un rollo un poquito grande en el mundo corporativo, pero es hija de... también tiene W. Ahorita, perdón, no me acuerdo. Humarex, me parece que es parte de Humarex. Ahorita no recuerdo. Eso tómenlo con un grano de sal, pero igual. También, esta es parte de una familia un poquito más grande de compañías que se dedican a hacer réplicas deportivas o inclusive armas de fuego. Esta es padre, esta es bonita, es muy económica en el sentido en que debe estar costando alrededor de unos $60. Es muy buena como réplica secundaria, como réplica de apoyo. En algunos clubes tienes distancias mínimas de seguridad y restricciones acerca de velocidad. Esta tira, y usualmente estas restricciones se dan en espacios cerrados, en CQB, cuando entras a CQB. Esta es perfecta para ese tipo de espacios. No es una réplica que utilizaría yo para distancias más largas. Más que nada, si fuera yo, si yo necesitara una réplica secundaria para una distancia larga, utilizaría esta otra. La razón es, esta tiene un componente, no voy a entrar en detalles técnicos, pero tiene un componente que se llama hop-up. Básicamente es vamos a dejarlo en una goma que hace girar la BB cuando pasa. La BB es totalmente esférica cuando pasa por el cañón y ese giro genera algo que se llama efecto Magnus. Básicamente le da sustentación. Entonces logras que tu proyectil llegue más lejos sin necesidad de que tire más fuerte. Las réplicas de Airsoft por lo regular andan tirando entre 350 y 555 FPS dependiendo del rol de la réplica. Una réplica de rifle de asalto va a andar por ahí de 400 FPS, probablemente una pistola 350 FPS y una réplica de sniper estaría tirando alrededor de 550 FPS. Esas tienen otra restricción, el jugador tendría otra restricción, no podría dispararle a un jugador a menos de, me parece, 20 metros, sí, a menos de 20 metros con ese rifle, tendría que transicionar a una pistola. Ah, ok. Pues hemos visto, yo tengo aquí la mía, es una Lancer, es una réplica de la M4
Y pues esta yo a veces lo utilizo en mis videos para hablar de técnicas de tiro, hablamos de despeje de habitaciones, tiro en conjunto y pues utilizamos este tipo de réplicas. Pero he visto que los airsofters pues utilizan armas que utilizaría un francotirador, utilizan ametralladoras, utilizan escopetas. Cada una de esas armas en réplica replica también el modo de disparo de un arma real. Es decir, por ejemplo, una ametralladora tiene el volumen de fuego superior a una réplica como esta y las escopetas al momento de dispararlas igual crean esa dispersión de BBs. En las escopetas, sí, digo, hay un poquito de todo y depende mucho de la marca y la gama porque dentro de las marcas hay gamas, hay entry level, medium y ya como tipo, algunos le llaman competition, pero básicamente la gama alta, vamos a llamarla así por simplicidad. Vamos empezando por las escopetas, que es lo más sencillo. Sí, creo que la mayoría tira de 3 vives en 3 vives. No es tanto como una escopeta verdadera que es un montón de perdigones, pero aquí son de 3 en 3. Y usualmente no son para alcances, no es para corta distancia. Dependiendo del tipo de escopeta, a lo mejor estarías cómodo utilizando en un CQB, pero no para andar tirando a larga distancia. Otra vez, algunas, de hecho, creo que ahorita nada más me viene una a la mente que tiene el hop-up. Recuerda que el hop-up es lo que te va a dar la distancia y la precisión a la distancia. También depende qué tanto hop-up le metas. La mayoría de las escopetas no tiene, solamente recuerdo una. Y las ametralladoras, esto es algo bastante interesante porque son las réplicas más pesadas, dependiendo del tipo de réplica, repito, normalmente dependiendo de la marca es que tanto quiere replicar a la verdadera, pero usualmente son las más pesadas. Hay réplicas de esa categoría que son de hasta 7 kilos. Sinceramente no sabría decirte si una ametralladora verdadera descargada pesa 7 kilos. Sé que con la munición ya es mucho más que eso. Muy bien. Muy bueno. En términos comparativos son de las más pesadas en el Airsoft. Y otra vez, ¿podría darte mayor cadencia de fuego que una réplica de rifle de asalto? Probablemente sí. Depende otra vez aquí depende de dos factores. Y creo que el principal es la alimentación de tu. Normalmente estas no se alimentan de magazines, cofre, me habías dicho, ¿verdad? Depende de la velocidad con que el cofre alimente a la réplica. Y aquí viene un punto interesante. Nosotros dependemos tengo aquí unas piezas de réplica. Les quiero mostrar, ahora sí que el corazón de una réplica es el motor. Quienes les guste también el radiocontrol podrían reconocer este tipo de motores. Ah, sí, claro. Este motor es el que mueve bueno, una réplica es una herramienta relativamente sencilla. Son pocos los componentes internos. Los voy a decir rápidamente porque esto no es algo técnico y además yo no soy experto en la parte técnica. Dos componentes grandes. Tu cañón, y el cañón incluye la cámara de hop-up, que repito, es lo que hace que llegue lejos la BB sin que le tengas que meter mucha fuerza. El otro componente grande es el gearbox. El otro componente grande es el gearbox. Dentro de ese gearbox vienen varias piezas, entre ellas está el motor. Este motor mueve, voy a obviar otras muchas piezas, pero básicamente mueve este pistón. Espero que se alcance a ver bien. Básicamente es el que hace el soplo de aire que impulsa la BB por el cañón, que toca el hop-up y hace que gire y llegue lejos. Podría ser por el percutor de un arma real, ¿no? El percutor es el que golpea el casquillo, es una pieza que se mueve y hace que salga el proyectil. ¿Podrías considerarlo así? Sí, en el sentido en que este émbolo
empuja el aire dentro de una cámara. Ahora sí que aquí no sería el percutor pegándole a la parte de atrás de la bala. Aquí realmente es un soplo de aire lo que hace volar a la BB. Y aquí hay un punto muy interesante. No es aire comprimido, literalmente es un soplo de aire. La BB es tan ligera que por eso puede volar lejos. Una BB están entre 0.2 gramos y las comercialmente, bueno, así típicamente te vas a encontrar hasta 0.32 gramos y ya es así como que un poquito raro en los campos de Airsoft. Son muy ligeras y tienen un alcance razonable dependiendo del mantenimiento que le des a la réplica y las modificaciones internas. Puede ser, sin exagerar, alrededor de 50 metros. Hay quien asegura que puede llegar hasta 100. Sinceramente, no dudo que pueda. Aquí lo importante es la desviación del proyectil por factores externos. Por ejemplo, el viento es tan ligero que el viento lo puede llegar a desviar. Sí, he visto muchas veces el efecto del viento. Volviendo al tema de las MILSIM, se me ocurre preguntarte cuál es el rango de acción que ustedes tienen con respecto a la misión, con respecto al combate. Me hablabas de que las BBs se las suministran otras personas, tienen como una ruta de abastecimiento. Se me ocurre de repente que el ejército enemigo puede atacar esa ruta de abastecimiento para que ustedes no reciban las BBs. Sí y no. Depende, otra vez, depende de mucho del organizador. Vamos tomando como ejemplo específico Milsim West. No hay una ruta de abastecimiento como tal, es decir, no hay un convoy, por lo menos no como tal. Hay algo que se llama White Cells, que son el staff que se encarga de suministrar esas BBs y ellos lo utilizan como una mecánica para poder regular la intensidad del evento. Si tú quieres que la gente se ponga activa, metes muchas BBs al juego y provocas sus enfrentamientos. Si necesitas que tu gente se relaje y descanse, porque si no, piénsalo de esta manera, somos civiles, aguantar 40 horas continuas, más allá de la parte física, también está el componente psicológico. No es fácil para alguien que ahora sí que el resto del año está en una oficina, meterse al bosque durante 40 horas, estar al aire libre, pensando en que le van a caer, ¿no? Entonces ellos tienen que regular la cadencia del juego y se hace mediante las BBs. Hay otros milsims donde sí, efectivamente, se utiliza un tren de abastecimiento y las misiones pueden incluir atacar ese tren de abastecimiento. En general, funciona bien esa dinámica porque de alguna manera es un aliciente para los jugadores para ponerse las pilas. Pero bueno, ahora sí que he visto las dos formas. Okay. En los MILSIM que has estado, ¿acostumbran tomar prisioneros? Me ha tocado de ambas formas. MILSIMs donde sí existen esas reglas para tomar prisioneros y otros donde explícitamente se prohíbe tomar prisioneros. Sinceramente, es mejor no simular esa parte. Se pierde mucho la inmersión y puede llegar a haber controversias que no son necesarias. En algún tiempo tendían a hacer esto, inclusive a simular que los tenían que esposar. Y obviamente la gente dice, a ver, tú no me vas a poner nada encima, ¿no? Si quieres yo te acompaño. Entonces, creo que lo mejor es no simular a ese detalle. Ok, sí. Pero hay un punto importante. Ahorita me acordé de este detalle. Te comentaba, otra vez, pongo mucho de ejemplo a Milsim West, pero me agrada mucho su sistema de reglas. Te decía que tú no sabes nada de la fuerza de oposición y de hecho parte de hay un binomio especializado en ir a recoger esa inteligencia o en coleccionar, en recolectar inteligencia. Sin embargo, no es la única forma, hablando ahorita de prisioneros. En Milsim West no tomas prisioneros como tal, pero cuando tú eliminas a alguien, ese alguien, tú puedes llegar y revisarlo. Se hace de dos formas. Si la persona no consiente la revisión, él está obligado a entregarte todo lo que tenga de inteligencia en ese momento. Utilizamos de este tipo de radios que son de frecuencia. Entonces,
te da las frecuencias que está utilizando, básicamente te debe de dar todo. Si decide que sí lo puedes revisar, entonces ahí ya es donde tú tienes que ponerte trucha porque lo revisas y pues empiezas a buscar lo que tenga de interesante. Por ejemplo, yo a esos eventos llevo, y en general cuando participo en un big game, llevo esta libreta. Aquí apuntas cosas importantes, que si claves, que si ubicaciones, yo procuro codificarlas, inclusive también algunos, es mi acordeón, no sé si alcanza a ver, pero ahí tengo notas de cómo hacer ciertos nudos, ¿no? Pero bueno, ese tipo de cosas las puedes capturar en un evento de Milsim West y son importantes porque esa inteligencia se utiliza para etapas posteriores de la simulación. En esencia, el objetivo es eliminar a la oposición, entonces tienes que encontrar dónde está la base de la fuerza de oposición y no solo dónde estás, sino también tienes que saber cuál es la mejor manera de llegar a ellos, por dónde te podrían ir, cómo flanquearlos, todo ese tipo de detalles que no los conoces al inicio de la simulación, los vas recabando, propiamente no capturando prisioneros, pero sí capturando la inteligencia de jugadores eliminados. Ok, muy bien, muy interesante. Pues no sé qué más nos puedes decir acerca de las Milsim, algo que te haya faltado de explicarnos. En algunas se utiliza un documento que se llama OPORT. Es bastante interesante porque OPORT, Operational Orders, básicamente viene la estrategia, son tus órdenes bueno, desde antes recibes algo que se llama WARNO, que creo que ese es, no me acuerdo qué quiere decir WARNO, pero básicamente son tus órdenes de despliegue. Tu OPORT, ese contiene detalles más interesantes e indispensables para tu inmersión. No solamente vienen las frecuencias, también vienen métodos alternativos de comunicación. Por ejemplo, si vamos a utilizar humo, los challenge response dentro, atrás de las líneas amigas y afuera de las líneas amigas. Muchos detalles muy importantes, el clima, todo este tipo de cosas. Lo menciono porque es algo que en mi experiencia me ha tocado que mucha gente no le da flojera leer, no lo lee y eso puede causar problemas, situaciones no tan cómodas. Por ejemplo, no voy a decir nombres, pero en uno de estos eventos acabamos de iniciar la simulación, haces la marcha. Una vez que empieza la simulación, tú partes con tu rucksack y ya traes tu réplica preparada porque ya desde ese momento te pueden atacar y no sabes de dónde. Entonces, se separan las columnas de las compañías. En aquella ocasión llevábamos un vehículo. Bueno, uno de los squads llevó un vehículo. Los vehículos aquí no son tanques como tal, sí hay ciertas reglas, es decir, sí puedes deshabilitarlos. Usualmente para deshabilitar un vehículo requieres o de una granada, que puede ser de fragmentación, o de un proyectil de 40 milímetros, de una granada de 40 milímetros, que son taggings, que es un tipo de munición específica que también funciona con BBs. Eso deshabilita un vehículo. De otra forma, para deshabilitar un vehículo, tiene que ser eliminando a la gente que lo está ocupando, incluyendo al conductor. De hecho, si tú eliminas al conductor, el vehículo se queda detenido, pero la gente que está dentro del vehículo todavía está activa y todavía te puede eliminar. Bueno, entonces empezamos esta simulación, van avanzando, vamos marchando las 4 columnas, en algún momento nos separamos y hasta atrás de nosotros llega el vehículo de la compañía y ya era de noche. Ellos no leyeron lo de las frecuencias ni de los challenge response porque ellos vieron un movimiento y empezaron a tirar y nosotros empezamos a hacer los challenge response y nos seguían tirando. Hubo una situación de friendly fire los primeros 30 minutos de esta simulación y al final fue eso, no leer el documento. Es importante y quiero mencionarlo porque si tu organizador se toma la molestia de escribirte un documento, es para ti, para que tú lo disfrutes, para tu inmersión. Hay algo que siempre digo, los organizadores hacen, ahora sí que el trabajo pesado, el heavy lifting, pero somos los jugadores los que recorremos la última milla. Ok, muy bien. Ya casi para finalizar, pues me gustaría que nos hablaras generalmente
el Airsoft es un deporte caro. Digo, yo ya vi tu video donde respondes a esas preguntas. Pueden ir a visitar su canal y ver ese video de si el Airsoft es un deporte caro. Y además, ¿qué necesito básicamente para yo integrarme a una MILSIM? El Airsoft como pasatiempo no es caro por sí solo, pero finalmente cada persona es lo... Bueno, déjame empezar otra vez. ¿Caro comparado a qué? Hay gente que su pasatiempo, que se apasiona del radiocontrol, y el radiocontrol puede llegar a ser muy caro, bueno, muy oneroso. Hay gente que se apasiona del fútbol y también cuando empieza a sumar cosas puede llegar a ser muy oneroso. El Airsoft como tal, podrías argumentar que iniciar puede ser caro y depende y ya después depende de ti. Necesitas 3 cosas indispensables para empezar a jugar Airsoft. Voy a empezar por la menos obvia. Tu protección ocular, esa es de cajón, esa es no negociable. Básicamente, gogles. Es importante que estos gogles no dejen espacio por donde pudiera entrar una BB, es decir, que se ajusten a tu rostro. Lo siguiente que a mí me gusta recomendar es algo que proteja tu rostro, en especial tus dientes. Este tipo de máscara acaba de entrar al mercado, la hace otro youtuber que se llama Brain Exploder. Yo la voy a estar probando y luego les platico qué tal va. Pero no te tapa, te deja hablar bien, te deja respirar bien, y esta se ajusta por medio de unos, vamos a llamarle, por unos brazaletes pequeños, se ajusta a tu máscara, entonces se vuelve una sola y ya no la olvidas. Es importante porque de un vivazo sí te puede entronar un diente, yo lo he visto pasar. Y no creas que a una distancia cercana, o sea, de lado a lado del campo, alguien se levantó, no traía, finalmente el rostro y las manos es lo que más expones, alguien se levanta detrás de su protección y le tronó los incisivos. Pero bueno, esas 2 cosas. Y la tercera, la obvia, pero a propósito lo dejé al final, tu réplica. Ahora, punto muy importante. De ahí en adelante ya depende de ti. Si quieres participar en un MILSIM, normalmente los MILSIMs van a tener requerimientos acerca de lo que debes llevar. Entonces ya tienes que pensar en un camo. Las botas es algo muy importante, independientemente de si vas a un MILSIM, a un Big Game o nada más juegas los domingos de Airsoft. El calzado es súper importante para las jugadas, protegerse los pies, no solo de posibles falseaduras, también tendemos a jugar en lugares, o jugamos en campos de gocha o jugamos en campos en predios abandonados que rentamos de sus dueños o rentamos en terrenos boscosos. En los últimos 2, cuando pisas, siempre existe el riesgo de encajarse algo. A mí me ha tocado jugar por ejemplo, en alguna ocasión estábamos jugando cerca de una nopalera y la bota que usaba en ese tiempo no tenía protección en la suela, entonces se me enterraron unas agujas de nopal. Y realmente es interesante, yo no me había puesto a ver, pero las agujas de nopal tienen unas barbas al revés, entonces cuando entran, para sacarla tienes que desgarrar, literalmente se te levanta la piel. Hay botas que tienen protección dentro dentro de la suela precisamente para evitar eso. Clavos también es otro riesgo. Entonces, equipo de protección personal muy importante, es algo que yo recomendaría también, echarle mucho coco tu calzado. De ahí para arriba. Ok, pues sí, es muy interesante el deporte y pues como yo siempre he dicho, a nosotros como miembros del orden pues nos serviría bastante integrarnos ya a este deporte y pues yo creo que sin duda pues se van a apasionar de él. Sigan a Yolol en su canal. Pues muchas gracias por tu tiempo, Yolol, gracias por todo lo que nos enseñaste el día de hoy y no sé qué nos puedes decir ya como despedida o como aliciente a los que quieren integrarse al Airsoft. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Ahora sí que un gustazo estar aquí. Yo les dejo la invitación para que balanceemos nuestras vidas. Es posible ser citadinos y vivir aventuras al aire libre. Eso creo que siempre es algo que debemos de buscar.
Y si les interesa empezar a jugar Airsoft, dense una vuelta por mi canal. Ahí tienen videos que les van a servir primero para ver cómo está el mundo del Airsoft en México. Ahora sí que van a dar una miradita a la comunidad, pero también van a encontrar videos con información útil para empezar a practicar este pasatiempo. La manera más sencilla o más fácil, acérquense a un equipo que ya exista, que esté cerca de ustedes. No porque sea obligatorio pertenecer a un equipo, básicamente porque así van a tener cerca a la gente que ya recorrió el camino que ustedes van a recorrer. Les van a poder decir tips, cómo arreglar ciertas cosas, dónde conseguir otras ciertas cosas. Acérquense a un equipo de Airsoft y sobre todo acérquense a la comunidad de Airsoft de México. Somos una comunidad muy activa y nos gusta juntarnos para jugar con cierta frecuencia. Muchas gracias de nueva cuenta, Blackbeard, por la invitación. Ya lo tienen, próximamente voy a estar en el canal de Yolol, pues haciendo prácticamente lo contrario, ¿no? Él nos habló aquí de las MILSIM y nosotros vamos a hablarle a su comunidad acerca de misiones reales y cómo se manejan, que nosotros le llamamos patrullas. Y pues básicamente existen las patrullas de reconocimiento y de combate, que al fin y al cabo también ustedes mandan unidades de reconocimiento en sus MILSIM, me comentabas. Así es. Bueno, pues va a estar muy interesante esa plática. Va a ser en vivo por el canal de Yolol 350 FPS. Así que los invitamos y estén atentos. Pues Yolol, nuevamente muchas gracias. Cuídate mucho y estamos en contacto. Muchas gracias a ti. Hasta pronto y que estés muy bien. Hasta luego, amigos. Cuídense.